Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros, ya retomando después, hemos pasado por la ITV, estamos perfectamente chequeados. Sí, perfecto. No hay ningún tipo de problema. Pues retomamos el venir mes tras mes para conocer, hacer valoración de los datos conocidos la pasada semana, en este caso de los datos de paro del pasado mes de mayo, donde 386 personas dejaron las listas del paro en la provincia de Almería. Sí, bueno, es un dato en principio positivo, porque todo lo que sea descenso de paro registrado pues es positivo para nuestra provincia y bueno, lo que esperamos es que también los siguientes meses, sobre todo el siguiente mes, que es un poco donde se produce el relevo entre final de la campaña agrícola e inicio de la campaña turística, en este mes de junio, pues que sea capaz el mercado laboral de la provincia de absorber esas diferencias para mantener el nivel de empleo que hasta ahora se viene haciendo, ¿no? Y bueno, esto ahora esperemos también, porque va a ser la primera campaña agrícola donde está vigente la reforma laboral y donde hay muchos contratos fijos discontinuos y también muchos indefinidos, porque sabemos ya que la campaña agrícola en Almería prácticamente dura más de 10 meses, 10-11 meses, con lo cual serían prácticamente contratos indefinidos. De hecho, se han firmado más de la mitad de los contratos de esta campaña, han sido con carácter indefinido y por lo tanto esperemos que se asuma ese relevo. En este caso, por sectores, estábamos comentando, industria baja un 2,14, construcción un 2,61, servicios 0,63, personas sin empleo 0,82, menos en el agrícola, que aumenta un 0,83. Sí, porque es como te decía, que ya empieza en algunos casos a flojear la campaña, claro. Y efectivamente, y claro, el problema es también el efecto dominó que tiene, porque no solamente es en el sector agrícola, sino que una vez que el sector agrícola empieza a descender, inicia el fin de la campaña, pues también el sector de manipulado, que está encuadrado en servicios, también empieza a descender. Por lo tanto, por eso te hablaba del relevo. Sí. De todas maneras, nosotros, es decir, en todos los sectores se ha creado empleo en la provincia de Almería. Ese empleo cada vez es más estable, eso gracias a la reforma laboral, y lo que nos falta ahora es que, bueno, seguramente lo veremos, ante esta situación de inflación, de carestía, de pérdida de poder adquisitivo, pues que los salarios tengan una subida, aunque seguramente de eso hablaremos. Sí. Y hay otro dato también que es muy positivo, y nosotros lo valoramos también muy importante, que es el dato de la afiliación a la Seguridad Social. Sí. Este mes ha sido de más de 317.341. Bueno, este mes de mayo, creo, si no me falla... Estando en mayo, sí, en las afiliaciones con una disminución de 7.152% respecto al mes de abril. Bueno, no sé, yo creo que esos datos no son los datos que yo manejo del Instituto de la Seguridad Social. Bajada de la afiliación de la Seguridad Social, nuestra provincia, estando en mayo en 317.341.000 afiliaciones. Son 322.000, pero digo, lo que te decía era el dato interanual. Interanual. Vale, el dato interanual no. Son este es el dato de este crecimiento de más de 8.000 puestos de trabajo, de más de 8.000 cotizantes a la Seguridad Social del año pasado. Eso, sí. Y que además, con respecto a la media de Andalucía, estamos por encima de la media de Andalucía. Por lo tanto, el ritmo de creación de empleo de ocupados creemos que es bastante interesante y que se mantiene en un dato interanual, porque claro, los datos de un mes con otro pues efectivamente pueden fluctuar por diversos factores, pero si lo vemos en una evolución, una perspectiva anual, pues vemos cómo ese dato sigue creciendo en nuestra provincia, que continuamente está batiendo récords en la afiliación a la Seguridad Social. El hecho de que en Almería tengamos como una especie de tope de 53.000, 52.000 personas, no se baja nunca, no llegamos a bajar de 50.000 el parado. ¿Eso es que está siempre fijo ahí? Bueno, vamos a ver, que también depende de eso, depende mucho de cuál es nuestro mercado laboral, qué estructura tiene. Es decir, estamos hablando de, hasta ahora eran dos grandes motores económicos en la provincia, agricultura, turismo, pero que eran muy estacionales. Por lo tanto, cuando uno arranca, el otro para, y cuando el otro para, el otro arranca. Con lo cual se produce un relevo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer o de... En fin, que cada vez vaya evolucionando ese mercado laboral hacia la desestacionalización,
sobre todo el sector turístico. Ya el sector agrario prácticamente, las campañas, como te decía antes, duran prácticamente más de 10 meses, casi el año. Ya no se deja de manipular tampoco productos, por lo menos una cantidad importante durante los meses de verano tampoco, y lo que falta es que el sector turístico pues aumente esa periodo de actividad, que no cierren los hoteles en temporada baja y que con las características climatológicas y de práctica de deporte, de medio ambiente, etcétera, que tiene riqueza cultural, artística, monumental, que tiene la provincia de Almería, que esa temporada turística se pudiera extender durante todo el año. Y sobre todo hay una pieza que es muy importante y que en Almería es un sector que prácticamente está muy por debajo, incluso menos de la mitad, que es el sector industrial. Hay un sector industrial que nos falta porque es un sector también que a su vez genera mucho empleo indirecto y es un motor también de la economía que no tenemos suficientemente desarrollado. Esperemos que con los fondos europeos New Generation se pueda abrir una vía para ampliar el sector industrial en nuestra provincia, sobre todo en aquellos sectores estratégicos donde somos punteros, energías renovables, digitalización, economía del agua, producción de microalgas, etcétera, para abonos, fertilizantes, el tema para los parásitos, lucha biológica en la producción agrícola. En fin, hay muchos sectores que junto también con cada vez los proyectos se van acercando más a su puesta en marcha de la zona de transición justa de Carboneras por el cierre de la central litoral, pues también ahí va a haber un impulso económico con fondos diferentes, pero también fondos europeos y fondos españoles para que haya un aumento importante y se genere un polo industrial, sobre todo moderno, no contaminante. Y bueno, pues tenemos puestas la esperanza en que esto sea así y a la vuelta de unos años pues tendremos un mercado laboral en la provincia de Almería con un sector industrial pujante, como ahora mismo prácticamente casi el único sector industrial que nos queda en la provincia, aparte de un poco del tema agrícola, es el tema de la piedra natural y un poco la cementera. Pero antiguamente se hablaba mucho del tema del cambio de modelo productivo, si tendríamos que cambiar. Ahora no se escucha tanto, bueno, no se focaliza, pero lo que tú dices, dos sectores, mientras uno baja el otro sube, otro baja y parece que están ahí los dos pivotando. Sí, pero bueno, está claro que el mercado laboral tiene que cambiar hacia esto que te decía, es decir, hacia la economía verde, la economía circular, que se busque el sector de las energías renovables, que es un sector, pero claro, no dedicar solamente a lo que es la producción de energía. Porque claro, la producción de energía, cuando se hace una planta solar, por ejemplo, fotovoltaica, sí es verdad que se generan 200, 300 puestos de trabajo, pero que duran pues, un año mientras se construye, o las estaciones eólicas, pero después el mantenimiento de estas infraestructuras energéticas pues generan muy poco empleo. Por lo tanto, no solamente hay que estar en la generación de esas energías renovables, sino también en aplicar la industria para la fabricación de componentes de estas energías renovables, incluso de factores de movilidad utilizando energías renovables. El hecho de que la contratación ya vaya siendo cada vez más indefinida, importante también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí ha habido un cambio radical en el mercado laboral en nuestra provincia. Siempre lo decíamos, que eran 4 y pico % que llegaban, ahora se está viendo como... Exacto, es decir, ahora estábamos en torno al 96-97% de empleo temporal, de contratación temporal cada año. Los datos que llevamos de todo este año de aplicación de la reforma laboral pues son en torno a que todos los sectores han pasado más del 55% de contratación indefinida. Por lo tanto, hay que seguir creciendo, y la temporalidad tiene que bajar, pero claro, como hay estos sectores que todavía son muy estacionales, pues lógicamente todavía siguen utilizando esta contratación temporal de una manera bastante importante. Ojalá se equilibre mucho más el mercado laboral en nuestra provincia y sean muchos más como te decía, que sean empleos fijos y sobre todo ahora estamos trabajando en el siguiente paso, y es que estos empleos que se producen en la provincia de Almería pues tengan una dotación económica suficiente para poder afrontar el nivel de carestía debido a la inflación que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo, aunque afortunadamente parece que se está moderando un poquito. Y bueno, pues
gracias también al acuerdo de diálogo social que hemos firmado los sindicatos, comisiones obreras y UGT con la patronal y el quinto acuerdo de negociación colectiva, donde se fijan unas horquillas que, bueno, para los próximos 3 años, y los próximos 2 años, pues podrían más o menos ir subiendo un poquito para por lo menos en ese colchón de esos 3 años poder mantener, si no recuperar, pero por lo menos sí mantener un poder adquisitivo suficiente para poder llegar como mínimo a final de mes, que muchos hogares ahora mismo pues se las ven y se las desean para hacer frente a las necesidades básicas. Con los datos de los precios en el pasado mes de mayo se han ido moderando, pero el tema por ejemplo, el tema de la alimentación sigue estando por las nubes. Claro, si eso no va compaginado con una subida de los sueldos, mal asunto. Claro, y además también hay que tener en cuenta otro factor, y es el tema de la subida de los tipos de interés. Ahora mismo el Euribor está en torno, más, 3 y pico. Casi rozando el 4%, 3,85, y por lo tanto las hipotecas durante este año ya se han encarecido una parte y se van a seguir encareciendo. Por lo tanto, para poder hacer frente las familias a ese pago de la hipoteca es necesaria una subida salarial importante, lo suficiente como para que no se repitan situaciones como las que hemos vivido en el pasado, de desahucios, deudas, moratorias, etcétera, etcétera. Yo creo que las recetas económicas para luchar contra la inflación están muy bien, pero tienen que ser también de una manera moderada para que no desajusten otros factores económicos que son muy importantes para una gran capa social de nuestra población, sobre todo la población trabajadora, que no puede afrontar subidas de este tipo de las hipotecas, que ya dedican pues más de la mitad de sus ingresos al pago de la hipoteca. Hay un dato para finalizar esta valoración general de análisis de los datos del pasado mes de mayo, en el que las mujeres desempleadas aumentan con respecto al pasado mes de abril. O sea, que son las mujeres las que van... Sí, bueno, normalmente siempre cuando hay época de restricción o épocas de crisis o mini crisis, siempre los primeros puestos de trabajo que caen son los de los jóvenes, las mujeres, mayores también, las personas mayores, de ahí el empleo de larga duración. Entonces, bueno, hay que generar también políticas activas para precisamente que estos colectivos que tienen más dificultad o bien para insertarse en el mercado laboral o tienen una mayor facilidad para perder sus empleos por las dinámicas económicas, pues puedan verse fortalecidos y puedan garantizar pues una continuidad dentro de ese mercado laboral, sobre todo para los jóvenes, para los primeros empleos, es decir, para esa incorporación al mercado laboral, tener esa experiencia que pueda ser el origen de poder desarrollar una carrera profesional de larga duración, y sobre todo pues los colectivos de discapacidad, también de la discapacidad, incluso sectores minoritarios, bien étnicos, bien por cultura religiosa, etcétera, etcétera. Antonio, llega ahora una época en la que hemos salido de una campaña electoral, el tema de las municipales. Sorprendentemente el presidente ha convocado unas elecciones para el próximo 23 de julio. Te pregunto primero por la convocatoria del 23 de julio. ¿Qué te parece? Que sea en mitad del verano. Bueno, tiene la potestad, el presidente puede elegirlo cuando quiera. Por supuesto, tiene esa potestad. Bueno, yo creo que en esto no hay... Es decir, yo imagino que los partidos, dirigentes políticos eligen el momento de las elecciones cuando más les conviene, ¿no? Entonces yo creo que aquí se han dado una serie de circunstancias y quizás, bueno, pues no ha habido más remedio que convocar las elecciones porque era lo mejor o quizás lo menos tedioso también, no solamente para los políticos, sino también para los ciudadanos, estar esperando 6 meses con un clima cada día más enrarecido de cruces dialécticos. Entonces yo creo que, bueno, pues quizás esta etapa del gobierno ya se ha agotado incluso legislativamente, o estaba ya muy próxima a su agotamiento. Y bueno, pues yo creo que el verano es como cualquier otra fecha. Bueno, pues bueno, algunos estarán en vacaciones, otros no, la gran mayoría, pues seguiremos trabajando y será un día más, pues como el 28 de mayo. Yo lo que sí que espero es que haya una afluencia masiva o importante a la urna, porque yo creo que ese es el gran valor que tiene la democracia, y es que cada voto se introduce en una urna vale lo mismo sea de quien sea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese ejercicio democrático lo tenemos que ejercer todos los que tenemos derecho a voto,
y es importante que se participe para que realmente exista, sea quien sea el elegido, tenga un respaldo de una gran parte de la población. Comisiones Obreras, ya sabemos la fecha, el 23 de julio. ¿Qué le pide al nuevo gobierno que pueda salir, tanto sea de un sitio o sea de otro, del que sea? ¿Qué las principales reivindicaciones que se ponen encima de la mesa? Sabiendo los datos que hemos hablado del paro, sabiendo la situación de inflación y sabiendo lo que... Bueno, yo creo que nosotros, indiferentemente, nosotros tenemos nuestro, podemos decir, diario sociopolítico, independientemente de quién gobierne y dónde gobierne, sea a nivel estatal, sea de derecha o sea de izquierda, o sea en Andalucía, derecha o izquierda, nosotros tenemos una hoja de ruta clara y definida, y es que hay que salvaguardar los servicios públicos, es fundamental, la educación, la sanidad, la dependencia, las pensiones, es también un tema clave, y después, bueno, pues lógicamente las políticas sociales, el tema de, bueno, pues es decir, gobernar para todos y sobre todo con una política fiscal que sea lo más justa posible y que sea progresiva, y lógicamente pues que las condiciones de vida cada vez pues sean mejores para la gran mayoría de los ciudadanos, y eso es lo que nosotros le pedimos, es decir, sobre todo que se potencie el diálogo social, es decir, que no se gobierne, aunque sea en mayoría, se gobierne y haya diálogo entre las fuerzas políticas, pero también con los agentes sociales, con empresarios y con sindicatos. Y bueno, nosotros hemos firmado acuerdos con este gobierno, con el gobierno de la Junta de Andalucía. Recientemente hemos firmado otro acuerdo para mejorar la vida de los andaluces y andaluzas, y por lo tanto, bueno, pues lo que le pedimos es sentido común, y sobre todo estos puntos que te he dicho, los servicios públicos, que son básicos para la gran mayoría de la ciudadanía, para todos, yo diría, ¿no? Y yo creo que los servicios públicos en España han estado a la altura en una situación de crisis como la pandemia. Yo creo que han dado, y los trabajadores de esos servicios públicos, y no solamente de los servicios públicos, sino de todos aquellos servicios esenciales. Yo creo que la respuesta que han dado las personas trabajadoras, tanto en época de crisis de la pandemia como ahora en la crisis de Ucrania y la guerra de Ucrania, yo creo que merecen que también se legisle y se gobierne para todo, y con una especial atención a aquellas personas más desfavorecidas. Antonio, cuarta muerte en accidente laboral en lo que va de año. En la provincia de Almería seguimos por nuestra hoja de ruta, en ese sentido. Ahí sí que intentamos cero, pero nada, no hay manera. Desafortunadamente esto es una lacra que tiene nuestro mercado laboral. Y bueno, pues nosotros... Pero aquí los empresarios tienen una ley encima de la mesa que es la que tienen que cumplir y... Bueno, nosotros ya denunciamos por activa y por pasiva que, bueno, la ley de prevención de riesgos laborales es verdad que habría que actualizarla, pero lógicamente el grado de cumplimiento por parte de algunas empresas, yo diría que bastantes, pero no me gusta generalizar tampoco, pues el grado de cumplimiento de la normativa laboral en prevención de riesgos laborales deja mucho que desear. Deja mucho que desear porque, bueno, pues se ve desde gran parte del empresariado, se ve la política de prevención de riesgos como un gasto y no como una inversión. Y ahí está el quid de la cuestión. Es decir, si no se invierte en formación de los trabajadores, si como hasta ahora los trabajadores cambiaban como los cromos, pues claro, no daba tiempo ni siquiera a que tuviesen esa experiencia, a que pudieran aplicar lo que se les daba o no se les daba formación. Es verdad que también por parte de las administraciones tienen que hacer mucho más hincapié y dotar de medios, en este caso a la Inspección de Trabajo, que por ejemplo en la provincia de Almería no cuenta con una unidad específica de prevención de riesgos laborales. Son muchas las medidas, incluso como te decía, en este acuerdo que hemos firmado con la Junta de Andalucía se pide, bueno, se acuerda, no se pide, se acuerda entre todos, tanto administración, empresarios como sindicatos, que es necesario un plan de choque en Andalucía para tratar de contener, de limitar y de ir reduciendo esta lacra de la siniestralidad laboral con inversión, con medidas formativas, con montones de medidas, como por ejemplo también, y es una cosa que está demostrada, allá donde hay delegado sindical de prevención de riesgos laborales, las empresas tienen un índice de siniestralidad muchísimo menor. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por extender nuestra red de delegados en todas las empresas que podemos,
pero también es verdad que hay que... La provincia de Almería son pequeñas, son empresas sí, muy son pequeñas, empresas pequeñas, pero no llegan hasta pero el a número. partir de 6 trabajadores se pueden realizar, ¿eh? Entonces son muchas las que aún nos asombraríamos, la cantidad de empresas, y no solamente pequeñas, sino de más de 50, de más de 100, que no tienen representación sindical y por lo tanto no tienen ese delegado de prevención. Y después también hay una visión de la empresarial como que esta persona o este delegado sindical de prevención de riesgos laborales es como una persona que va a poner piedra en el camino. Todo lo contrario, lo que va a procurar es que los medios preventivos que están fijados en el plan realmente se cumplan, nada más. Por lo tanto, solamente con esta medida se conseguiría una reducción muy importante de la siniestralidad laboral en todas nuestras empresas. Y mientras esto es posible, pues lo que pedimos es que se creen una red de delegados sectoriales o comarcales que puedan tener acceso a esas empresas para ir conjuntamente con las empresas, ir revisando esos planes de prevención de riesgos laborales y tratar de ir detectando errores o detectando incumplimientos que no tienen por qué ir acompañados de sanción, pero que sí que pueden mejorar muy mucho las estadísticas de accidentabilidad, de siniestralidad y conseguir pues, en un futuro próximo o lo más próximo posible que prácticamente sea cero. En este caso lo que sí se ha podido conseguir por lo menos es que desde la Junta de Andalucía, cuando hacéis vuestras concentraciones, ya también la Junta de Andalucía se persona también en ello. Sí, bueno, la guerra de cifras es verdad, es cierto que yo lo digo sin paños calientes, ha habido un cambio muy importante de la anterior legislatura del gobierno andaluz a la actual legislatura, por eso digo que nosotros no nos duelen prendas con un gobierno o con otro, y es verdad que hemos observado, sobre todo en la Consejería de Empleo y en la Delegación Provincial de Empleo, un cambio de actitud muy importante, es necesario también, y se está trabajando de una manera importante y sobre todo de una manera conjunta entre pues, los agentes sociales y económicos de la provincia y al frente de la Delegación de Empleo. Pero sí es verdad que estamos echando ya en falta que se aplique este plan de choque que está firmado en ese acuerdo y que creemos que es fundamental, primordial, para que esto vaya tomando otro curso diferente y podamos empezar a poner un dique de contención en la siniestralidad laboral, porque si no, pues se puede llegar a desbocar y al final tenemos que pensar que esa siniestralidad, sobre todo la más importante, la más dramática, es aquella que acaba con la vida de un trabajador o trabajadora. Por lo tanto, yo creo que eso no debe estar en el guión de ninguna empresa, no debe estar en el guión de ningún trabajador que va a ganarse la vida para mantener a su familia y por lo tanto tenemos que erradicarlo por completo. Y después, bueno, pues hay otra serie de siniestralidad, enfermedades profesionales, otros accidentes también, claro, y tal, que bueno, que también hay que trabajar en ellos, pero sobre todo hay que evitar sobre todo los efectos mayores y después iremos incidiendo también, lógicamente, en toda la siniestralidad, que aunque es de baja intensidad, pero es también muy importante. Sí, no, los accidentes graves que hay también aumenta y sobre todo el tema que has comentado, el tema de la inspección de trabajo, que haya muchos más, porque creo que en Almería son 10 o 11 lo que hay para toda la provincia entera y eso es complicado que pueda... Empieza por un sitio y cuando acaba ya tienes que volver a empezar de nuevo. Está claro. Antonio, por último, fraude laboral. ¿Qué está pasando? Bueno, pues... ¿Qué está pasando en la provincia de Almería? Porque economía sumergida... Ahí antes comentábamos la discordancia que hay entre los datos de la encuesta de población activa y los datos de paro registrado del SEPE. La única explicación posible para nosotros es que esa diferencia de entre las personas que dicen estar empleadas y no coincide con las que realmente lo están y con las que están paradas, se debe a esa economía sumergida que todavía, pues desgraciadamente, existe en nuestra provincia, y yo creo que todos somos conscientes de que hay fundamentalmente un sector donde se está añadiendo otro, es decir, el sector agrícola, desgraciadamente, sigue utilizando mano de obra sumergida, es decir, sin contratación, y bueno, pues desde el sindicato lo que estamos pidiendo y hemos tratado, aunque no estamos de acuerdo o satisfechos con el cambio que se hizo en la normativa, en el reglamento de inmigración para resolver el problema de las personas que no tienen papeles y que por tanto no pueden tener contrato y que se están aprovechando determinadas mafias y determinados sectores productivos, como en este caso el campo almeriense, de esta contratación irregular, para que haya una afloración de este empleo
es decir, una especie de amnistía, en vez de fiscal, una amnistía laboral, para que todo este empleo aflore, se puedan regularizar estas personas, es decir, no que vengan de fuera, o las que vengan de fuera, no, estamos hablando de personas que cuando llegan y están aquí en España, se les obliga a estar 3 años sin poder trabajar para poder acceder a demostrar pruebas para que están aquí, para que se puedan regularizar. Como dice una compañera nuestra, estos 3 años que hacen estas personas, cuelgan las muelas, es decir, no comen, entonces, bueno, pues esa es la situación contradictoria que se produce entre una obligación de estar 3 años sin poder trabajar estando aquí, claro. Y por otro lado, pues eso también... Es que se sabe el problema, pero parece que no se ataja. Pero o sea, no se quiere atajar, en fin, no hay voluntad de atajarlo, y en fin, esa es una cuestión que venimos demandando desde Comisión Obrera de Almería, desde Comisión Obrera de Andalucía y también a nivel confederal. Estamos hablando de regularizaciones, o llamémosle como queramos, si no queremos llamarle regularizaciones especiales para sectores especiales y en zonas muy localizadas, donde se dan estas bolsas de fraude y donde hay estas bolsas de personas sin papeles. Es decir, esto no provoca ningún efecto llamada, porque para poder regularizarte tienes que estar aquí y estar trabajando aquí de manera irregular. Lo único que se podía hacer, pues, como se hace en las amnistías fiscales, un periodo transitorio en el cual no existan sanciones para poder aflorar este empleo y sistematizarlo, que cotice la Seguridad Social, que tengan sus contratos, y lógicamente esto llevaría otros efectos positivos aparejados, como sería, por ejemplo, pues muchas veces solucionar el problema de los asentamientos. Es decir, si estas personas tienen un trabajo estable, un trabajo regularizado, tienen una nómina, podrán acceder a viviendas en alquiler, viviendas en compra, etcétera, etcétera. Si no lo tienen, no pueden acceder a ese mercado de vivienda y por lo tanto tienen que vivir en infravivienda, porque es lo que hay, no hay otra cosa. Don Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisión Obrera, es un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que dentro de un mes, al inicio, una vez conozcamos los datos del paro del mes de junio, nuevamente por aquí, antes de la campaña electoral, que tendremos la campaña electoral a la vuelta de la esquina, para tratar y conocer los datos y analizarlos fundamentalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a nosotros. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz.